En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno? Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero. El hermano de Koldo García Izaguirre, Joseba García Izaguirre. Vamos a ver, según esta versión, pasa un señor por Ferraz, una calle de Madrid, hay pegadita, un Corte Inglés, etcétera. Pasas por ahí, vienes de tomarte algo en el Paseo Rosales, que está pegado, cuando hace bueno, además es una zona excepcional. Te pasas por Ferraz, tocas la puerta, oiga, que venía a recoger un sobre de dinero, ¿qué tal? Pase, por Dios, hombre, suba. ¿A qué planta? Una de arriba, pero no la recuerde, ¿eh? Sale una persona, tampoco sé quién es, ¿vale? Me da un sobre, yo no los abro, ¿eh? No abro los sobres y me lo llevo. Esta es la gloriosa versión con la que se han plantado ante un elevadísimo Tribunal Supremo, con dos narices. Bueno, hay que recordar que esas explicaciones ya no convencieron precisamente al juez y por eso hay una pieza separada, ¿no? Bueno, ni al juez ni a Samaniego. Financiación ilegal. He visto fábulas un poco más elaboradas. Pero bueno, siguiente parte, porque sigue dando sus detalles, por llamarlo algo, el hermano de Koldo García Izaguirre. Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero. Entiendo que es dinero porque ella me dice que es dinero, porque, vuelvo a decir, jamás he abierto un sobre. Yo cojo el sobre y se lo llevo a... No sé si se lo di a Patricia o a Koldo. No sé, quién sabe. Me acuerdo, sí. Uno creo que se lo di a Patricia. Uno me acuerdo. El resto no. Es que la amnesia es lo mío. Yo de llevar sobres mucho, de ir a República Dominicana a prácticas de blanqueo mucho, pero recordar lo que hacía, no, por Dios. Dios bendito, qué versiones. Esto después de todo el tiempo que han tenido para preparar uno de los casos. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Luis María Pardo, acusación, Justicia de Europa, ¿cómo estás? Pues aquí, buenas noches. Yo me quedo con una frase, esto es un canteo de nivel top. ¿Esa frase quién la ha dicho? Esa frase ha sido dicha por la que era la responsable de Jessica en Traxatec, y además la siguiente frase ha sido que había que dejar en paz a Jessica. Se lo dijo Pardo de Vera. Exacto, las órdenes que recibían de Pardo de Vera. Las órdenes, es decir, la responsable en una declaración que para mí ha sido lo más significativo porque empieza a acreditar indiciariamente algunos de los delitos por los que están siendo acusados, pues que si era un canteo a nivel top y había que dejar en paz a Jessica, que ha reconocido nuevamente, y ya es la segunda vez que no fue a trabajar, no voy a decir lo de mi vida, pero que no lo fue. Lo que queda claro es que aquí algo pasaba con Adif, con Traxatec y con todos los que algo pasaba con todo. Y José Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Estamos en la primera jornada del juicio. Luis María, ¿cuánto puede durar esto? Lo digo porque como sigamos con este nivel de aportación de información, o sea, aquí va a acabar condenado, pero hasta el apuntador. Sí, bueno, aquí puede acabar condenado mucha gente. El nivel de información es tremendo. Ya ha habido casi pues las 10 testificales, así hasta prácticamente finales de este mes, y que todos los días viene gente a declarar con información valiosa, ¿no?, de todo lo que ha ido pasando. Se está intentando, por una parte, yo creo, quitar el hierro al asunto de lo verdaderamente grave, de que en esa época donde estábamos confinados, pues se crearon estas estructuras, ¿no?, donde se tocaba absolutamente todo. Y yo creo que no hay que perder el foco, porque se ha entrado en lo de Jessica, que si era prostituta, ¿no?, pero eso es lo que quieren ellos, llevarnos al foco de que si ella era tal, eso da igual. Lo importante era que se le dijo que se la dejara en paz porque era la sobrina del ministro Ábalos. Esto es lo importante. Y que se había cogido, se había hecho una contratación de una persona donde la persona que era la responsable de Traxatec, que era la segunda empresa, Carlos, porque ella ya venía de Ineco, donde reconoce ella que la oficina donde tenía que trabajar, pues la única vez que fue por allí le pareció una oficina muy limpia. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, Luis María. Hoy publicábamos en Libertad Digital un cuadro que ha elaborado, para ponérselo bien sencillito, la UCO para el Tribunal Supremo, donde vienen los precios que cobraban por mascarillas en un momento en el que prohibieron la compra de mascarillas por parte de las comunidades autónomas. Cuando morían españoles de 1000 en 1000. Decidieron cerrar el grifo de la compra del material que necesitábamos para protegernos de una pandemia. ¿Vale? Lo cerraron tarde y mal. Lo cerraron tarde y mal porque previamente no compraron nada. Porque decían, según decía su gran experto Fernando Simón, que no iba a tener ningún impacto. Uno o ninguno. Decían, muertes, una o ninguna. Bien, y cuando decidieron abrir el grifo fue para comprarlo ellos.
Vale, lo compraron ellos de una forma casi monopolística y los precios los ha descrito perfectamente la UCO y aquí se estaban comprando pocas y mal mascarillas y por tanto la población estaba desprotegida y por tanto moría más parte de la población. Ellos compraban a 2,50, habría otra empresa, una empresa Inyo, a 2,10, otra empresa estatal china 2,02, otra empresa a 1,80, otra empresa a 1,79, otra empresa a 1,35. Es decir, lo que a ellos se les pagaba a 2,50 por mascarillas se podía haber estado comprando a 1,35, con lo cual hubiese habido muchas más mascarillas. Pero es que, Carlos, la señora Armengol, presidenta del Congreso, ha obviado en su informe que había mascarillas defectuosas. En cambio, Ángel Víctor Torres lo ha reconocido en el informe que ha sido aportado hoy, pero ha dicho una cosa curiosa, que la FP2 que adquirieron eran defectuosas porque no cumplían con los estándares de calidad. Y entonces, porque la capacidad de filtrado era inferior, decidieron, así, por arte de magia, pagar como si fueran quirúrgicas. Y yo me interrogo y pregunto, ¿pero si las mascarillas no tenían la capacidad de filtrado para proteger a las personas? ¿Por qué no las devolvisteis? ¿Por qué se pagaron? Porque venían ¿Por de qué la se trama. alteró el precio y se dijo, bueno, pues como no tiene para FP2, pues pongamos que son unas quirúrgicas? Es que hay que recordar dónde nos encontrábamos. O sea, en un periodo de confinamiento donde se realizaban contratos de emergencia que se está viendo en el Tribunal Supremo si además había una trama donde se quedaban presuntas comisiones. Es que es gravísimo, Carlos. Claro, pero es que hoy de las mascarillas solo hemos oído cuando se han leído los documentos que han presentado la presidenta del Congreso y el ministro de Memoria Histórica, o no sabemos muy bien qué es. Sí, o histérica, una de dos. Que evidentemente, primero, no entiendo por qué no pueden ir a declarar en persona. A mí me parece una aberración. Si ellos quieren colaborar con la justicia, como están diciendo, oye, hoy lo ha dicho la señora Almasaiz en el Consejo de Ministros, ha dicho 14 veces, transparencia y colaborar con la justicia, cosa que no hizo el PP cuando la quichen. Perdón, ¿qué me está usted diciendo? No engañen más a la gente. Eso es lo primero. Lo segundo, tenían que haberse personado y haber hecho esta declaración, porque si no, todo esto que tú estás planteando no se les puede repreguntar. Dice, ¿cuántas mentiras ha dicho en el papel que ha presentado hoy Armengol? ¿Cuántas? Del tema de las mascarillas, 3,5 millones. Sí. Dices, pero todo lo que hicieron y no han podido... Antes comentábamos una cosa que a mí me ha resultado llamativa. O sea, yo no quiero hacer una crítica o centrar la crítica en el Tribunal Supremo, ni muchísimo menos, porque es verdad que se está enfrentando a una situación nunca vista en España y es verdad que con determinados detalles lo está haciendo bien. Es verdad, es totalmente cierto. Ahora, hay determinadas cosas llamativas. Esta historia de que se le acepte a Francina Armengol contestar por una especie de formulario y enviar un escrito, o sea, Luis María, tú lo sabes, o Miguel Ángel, no tiene nada que ver. Si tú tienes a una persona allí, le puedes repreguntar, la puedes cercar y le sacas la verdad. En el 90% de los casos le sacas la verdad. Lo mismo con Ángel Víctor Torres, el hombre de la transparencia. Yo estoy aquí para dar explicaciones sobre los pisos de señoritas. Oye, y cuando se te pregunta por otra cosa, ¿qué? A una cartita escrita. O la misma Jessica, apareciendo allí con unas gafas, con una máscara. No, que vamos a permitir que no se le enfoque. Perdón, ¿esto se hace con el resto de personas? Bueno, hay que si no se hace con el resto de personas, ¿por qué se tiene que hacer en este caso? Porque estaban tocados por el dedo divino del gobierno. ¿Por qué esta excepción? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué esta excepción? Y sobre todo el ministro y la presidenta de las Cortes. No puede ser, no se puede admitir, al margen de lo de Jessica, que también, oye, bueno, pues ya lo hizo una vez y lo ha vuelto a hacer, ¿no? Sí, yo creo que es una tomadura de pelo. O sea, sinceramente, con todo el respeto, pero si tú citas como testigos a la presidenta del Congreso, al ministro de Política Territorial... Acuden y se acabó. Se tienen que ir ahí. O sea, lo que no puede ser es que manden un escrito que les ha hecho la abogacía del Estado, que no contestan a nada y que hasta la propia abogada de Koldo, la famosa Leticia de la Hoz, ha dicho, es que esta prueba es inútil. Es que es verdad, es que esta prueba es inútil. Se ha leído por parte de la letra de la Administración de Justicia un informe que le ha pasado la abogacía del Estado en nombre de Armengol y de Torres y ha sido una auténtica tomadura de pelo. Y yo tampoco entiendo, no, hay que preservar la intimidad de Jessica Rodríguez. Oye, es policía, es guardia civil, es testigo protegido. Entonces, ¿por qué no se le puede enfocar de frente como al resto de los mortales? Ella misma ha dicho hoy, se ha llenado la boca, yo no soy prostituta, yo soy dentista colegiada y azafata de imagen. Entonces, ¿qué tienes que esconder? Si hay 500.000 fotos tuyas. O sea, yo no he entendido esas dos decisiones. Y la verdad es que para ser la primera sesión del juicio, pues se ha empezado fuerte con el tema de Joseba García, con lo de la financiación ilegal del Partido Socialista, que por cierto, a mí me parece que lo traían muy preparado de casa. O sea, porque... Están construyendo un relato. Claro, porque... Espera, vamos a explicar esto, si te parece, Luis María, que luego quiero dar paso,
porque el tema de Jessica es verdad que ha dado para mucho y ha surgido todo el tema de la prostitución, que tampoco he entendido este puritanismo. No, que corrija, que no le llame prostituta. ¿Y cómo se le llama a una persona que ejerce de pago el sexo? O sea, ¿cómo se le llama? ¿Qué se le llama? ¿Pívot de la NBA? ¿Cómo se le llama? ¿Esquiador olímpico? No, se llama prostituta. De hecho, tiene otra palabra. Que sobreentiendo que si dicen esa, la de las 4 letras, lo mismo sí que digo, oye, te has pasado. Bueno, pues no lo sé, pero desde luego lo que no es azafata de imagen. ¿Cómo que azafata de imagen? O sea, yo, infinidad de personas, o de chicas o de chicos universitarios que se ganan la vida siendo azafatos o azafatas, habrán dicho, oiga, perdone, ¿cómo que azafata de imagen? ¿Desde cuándo vamos nosotros en pelotas? Digo yo, no lo sé. Pero vamos a explicar la historia, porque cuidado, Luis María, que tú nos lo decías antes de que se abrieran los micros, y es verdad, ellos van con una estrategia que desde nuestro punto de vista es dantesca, es ridícula, es patética, yo creo que no va a funcionar, pero ellos han construido un relato en el que pretenden que nos creamos que todo lo que hemos visto, todos los mensajes de reparto de dinero, de cuadre de cuentas, de pagos cruzados, era porque le habían vendido un coche, un Golf de 2.500 euros a Joseba y no arrancaba. O sea, esta es la gloriosa estrategia que han preparado. A mi modo de ver, han preparado una doble estrategia. En un evento que sucede en la autopista de Alicante a Valencia, en Benidorm concretamente, Joseba, por orden, al parecer, y según el propio Joseba, le dan un sobre que tiene que llevar al señor Ábalos. Ese sobre le detienen en un control policial al señor Joseba, y entonces él ha contado una historia de que ese sobre estaba cerrado, de que él no sabría el contenido, que ese sobre ponía que era para el señor Ábalos, lo dice tal cual, y que estaba puesto señor Ábalos, y que después de que la Guardia Civil le hace el registro del vehículo, él observa como ese sobre se encontraba como medio abierto, como que había sido desellado, creo que ha sido la palabra. Esto es su versión. Utilizada. Esto es muy importante. Por lo siguiente, se construye un relato para una nulidad. ¿Por qué? Porque lo que se va a intentar acreditar o demostrar en el juicio es que el suplicatorio del señor Ábalos fue viciado porque había una investigación previa. Es decir, que la Guardia Civil, no lo digo yo, sino es el relato de la defensa... Sin orden judicial. Sin orden judicial, porque era un diputado. Habría que abrir un debate, al igual que las prerrogativas que tienen los ministros y los presidentes de los congresos no ir a declarar porque tienen aforamiento en los diputados cuando puedan estar cometiendo supuestos delitos que nada tienen que ver con el asunto de la política, pues resulta que ahí la Guardia Civil, después este hombre, Joseba, le entrega el sobre al señor Ábalos en casa y le hacen una foto. Construyen el relato de la nulidad. Claro, en los pagos en efectivo. Cuando se empiezan a enumerar los pagos en efectivo y se dice que han sido o que inician por la venta de un vehículo que vale, pues yo qué sé, Carlos, 2.000 euros, 1.500. 2.500 ha dicho. Y hay un patrimonio que me parece que el fiscal anticorrupción, yo no lo he podido apuntar en ese momento, pero se habla de un patrimonio ahí pues de cientos de miles de euros, empieza con el coche, empieza además de una manera bastante, no sé cómo describirla, como campechana, por si me dejáis decirlo, ¿no? Campechana, vasca, sí. Bueno, como diciendo, bueno, o sea, una sensación como diciendo que eran 4 que andaban por casa y que todo está hecho aquí, que las transferencias se hacían por parte de la familia, que todo el mundo le debía dinero, todo el mundo. Le debía dinero hasta el apuntador allí. Y claro, y que se hacían las transferencias. Y eso me ha recordado a mí a Rubén Villalba. Rubén Villalba, que en un informe de la UCO es el comandante de la Guardia Civil, con los teléfonos, que pasaba pues chivatazos, que le daba presuntamente los miles de euros a los demás compañeros para que los compañeros le fueran ingresando en una cuenta y tal. Construyen un relato. Claro, ese relato, de repente, en la declaración de Joseba, salta por los aires cuando la abogada Leticia de Aragón le hace la famosa pregunta de decir, ¿usted ha ido a la sede del Partido Socialista? Y el otro dice, sí. ¿Y qué ha ido usted a hacer ahí? A coger un sobre, creo que es el textual, sube Celia, la que estaba por debajo del gerente, y le entrega un sobre con dinero. Y él dice, pero yo nunca abro los sobres. Pero me dice Celia, o quien fuera, que eso había dinero ahí. Y la pregunta es, ¿por qué ha salido esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es una señal al Partido Socialista para decirle, nosotros podemos llegar hasta aquí, ¿no? Y a ver hasta dónde llegáis vosotros? Pero lo que está claro es que el relato se está construyendo para una nulidad. Que pueda ser alegada del Tribunal Constitucional. Ellos quieren defender que la Guardia Civil, porque hay una confabulación de la fachosfera y les estaba siguiendo, que se inventó un supuesto registro, que en el registro les paró la furgoneta, que ahí vio el sobre, que era el pretexto para abrir el sobre, que ahí consiguieron pruebas ilegalmente y que en base a eso lanzaron toda la investigación. No se lo cree nadie, Carlos, porque cualquier oyente que me está escuchando, que le para la Guardia Civil de Tráfico o le para la Policía Nacional y dice, déjeme el permiso, ¿qué está haciendo? Tal, bájese del coche. Y luego tienes otra gente y tal, y miran y tal, y tocan y tal.
que se llegue a afirmar que el dessellado se ha producido, pues yo también podría decir que hay muchos sobres que tú sellas, que se sellan mal y que luego se vuelven a abrir. Pero a ver, entonces, es una justificación... Pero Luis María, que nos tenemos que creer de esta banda, pero nos es una tenemos que creer... A mi modo de ver, inútil. Que había un sobre que estaba cerrado, que después de hacer un registro de la Guardia Civil, que el sobre se abrió. O sea, que es que supuestamente nos lo tenemos que creer de esta banda. Los mismos que dicen que Jessica no era prostituta, que a Jessica no la enchufaron. Los mismos que dicen que se iban a República Dominicana no a hacer blanqueo, sino a buscar novia. Claro, es el relato, Carlos. Lo que quiero que entiendan los oyentes es que es el relato de la defensa, que van a marcar su defensa por ahí, por nulidades que no vienen, digamos, a lo mollar de todo lo que está pasando. Sobre todo que era lo sorprendente, era la declaración de Joseba, que no esperábamos que saliera por ahí. Exacto. Y lo que dice Miguel Ángel, joder, pero ¿esto qué ha pasado con esta historia? Ya. Aquí veníamos a hablar de mascarillas, supuestamente, y de pronto aparece, o un poco de Jessica, y de pronto aparece Joseba con toda esta película que nos ha dejado a todos como, oye, que esto financiación ilegal, estamos ya hablando de Ferraz. Esta es la historia que nos ha sorprendido hoy. Danos un consejo sobre inversión en oro, volvemos, explicamos cuál es el contexto de todo este caso, porque cuidado que no solamente es mascarillas y Jessica, hay muchas más cosas y cosas muy delicadas. Aparece una ramificación que llega hasta Europa, aparece una ramificación que llega hasta el caso de hidrocarburos, Villafuel, y ahí quiero recordar que aparecen 2 ministras, no que estén imputadas, pero aparecen 2 ministras implicadas en la concesión de la licencia. Teresa Rivera, que tenía nada más y nada menos que rango de vicepresidenta, y en este momento sigue siendo vicepresidenta, pero de la UE, que la hemos incrustado en la UE con rango de vicepresidenta, y Reyes Maroto. Pero danos ese consejo y volvemos con todo esto. Bueno, pues invertir en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur ya es posible. Es verdad que todo producto de inversión implica un riesgo, pero en orolibertad.com podrás invertir en oro digital de forma segura, respaldado por oro físico, custodiado en bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Jessica, usted, su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicar. No se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada. Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso? Era azafata de imagen. Ya. Es curioso, ¿no? Porque las fotografías de las azafatas de imagen o de las dentistas colegiadas no suelen aparecer en ese tipo de catálogos, ¿no? Esos catálogos corresponden más con catálogos de prostitución. Por cierto, quienes destaparon además esta historia, que era la gente de Objective, Ketty Garat, creo que fue, y Teresa Gómez, ellas aseguran que además tienen más pruebas que no han puesto en circulación ya por puro respeto, pero que certifican que evidentemente que era prostituta. Nos ha dicho que tiene alguna ocasión. Que era prostituta. Y vamos, la cosa es tan sencilla como que si no, sobreentiendo que Jessica les habría plantado una querella como la copa un pino. Y no se la ha plantado. Así que la explicación creo que hasta sobra. Bueno, vamos con CalPlus, que aquí va a haber unos cuantos que solamente con la primera jornada del juicio de Ábalos y Koldo ya van a necesitar el CalPlus. Y lo que nos queda, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vámonos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que mimar. Buenas noches, Carlos. Tenemos una petición de dedicatoria que hemos recibido en nuestro buzón club@libertaddigital.com. Buenas tardes, me dirijo a vosotros con la petición de felicitar a mi marido Marcos Sixu López. Le haría muchísima ilusión, y más este año que está siendo un tanto difícil para nosotros, pues su negocio, el Chiringuito La Malagueta, está cerrado por obras obligatorias y va con mucho retraso. Y bueno, como menciono, está siendo muy difícil para él y le vendría genial una felicitación por parte de nuestro maravilloso equipo. Sin más que añadir, solo palabras de agradecimiento. Un saludo, Nerea Vergara. Pues Marcos Sixu de Málaga, muchísimo ánimo, felicitaciones por esos 58 años que cumple hoy y gracias por 8 años de ayuda incondicional a EsRadio. Esperamos que pueda abrir pronto y hacerle una visita en el Chiringuito para devolverle un poco de esa ayuda. Un abrazo de su familia de EsRadio. Pues nada, Marcos, Nerea, vamos a ver, miembros del Club Libertad Digital, todos a sacar la libreta de notas. Ahí, Chiringuito
la Malagueta. La Malagueta, ¿vale? sí, Anotado. Que vamos a Málaga de vacaciones, Chiringuito, la Malagueta. Que nos paseamos por allá porque son ustedes de allí, Chiringuito, la Malagueta. Que están cerca en alguno de los sitios y no saben qué hacer, Chiringuito, la Malagueta. Nos lo apuntamos. Y ayudamos a levantar por este Marcos negocio. y ya está, a pasar el día. Ya está. ¿Qué mejor plan? Seguro que tiene el mejor pescadito, el mejor Hombre, no sé qué. No te quepa duda. Sensacional, solo de pensarlo ya. Pues a ver dan si ganas vamos de dentro de apuntarse. poco. ¿No? A la Malagueta. ¿Por qué me miras a mí? Hombre, porque Se me ha mirado como si tuviera que pagar yo. A ver si vamos a una salida de programa. Está como diciendo... Sí, me ha echado una mirada. Esta ronda es de Carlos. Ya te digo. Bueno, Marcos y Nerea, que un abrazo enorme, que feliz cumpleaños, 58. Eso se arregla rápido, las obras se terminarán. Van a durar mucho menos que las del tren en España, eso seguro, y seguro que acaba funcionando mucho mejor que el tren en España, por lo menos, hasta que se marchen también. los señores socialistas. Pero Hablando bueno, del tren, sabes que hoy Víctor Ábalos ha tenido un problema, ha estado parado por culpa del tren hora y cuarto en Cuenca. oye, pues que le eche la culpa Y a su casi padre. no llega, sí. Que lo tiene bien fácil. Y si no, a la sucesora de su padre o al sucesor de la sucesora de su padre, que él los tiene mucho más cerca que todos los demás, Pues que sí. no podemos decir absolutamente nada, aparte de pagar impuestos. Bueno, vamos a seguir con esta historia. Quiero que escuchemos más de Jessica cuando hablaba de que no tenía ni idea de qué era Ineco. Es que me ha recordado literalmente a David Sánchez, ¿eh? ¿Y que fuera concretamente en Ineco? Es que yo realmente no tenía ni idea de nada. O sea, es más, yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos o del señor Coldo, que siempre tenían muy buenas relaciones con muchas personas. Y es más, yo fui a hacer la entrevista y yo he vuelto después a ver la sede y es una oficina normal en la que solamente pone Ineco, no hay ningún escudo de nada, ni que sugiera que es una empresa pública, ni nada. Yo simplemente fui a una oficina con el señor Coldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación. Sobrada de cualificación, esto que lo acreditaba la fotografía en lencería que enviaron con el currículum. Eso es estar sobrado de preparación o de cualificación. Dios bendito. Lo acreditaba Joseba, ¿no? Dice, no Tengo sabía yo entendido. que Ineco era pública. No, que va. O sea, tú te metes en cualquier documento, te metes en la propia empresa y pones ¿quiénes somos? Le aparece empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, dependiente del Gobierno de España. Pero no. Usted no tenía ni idea. Dios bendito. Había un detalle muy importante cuando hablaban de la oficina, ¿no? Y decían que estaba muy limpia. La oficina de Ineco. Pero el detalle fundamental también de la declaración de Jessica es que ella estaba a lo que Joseba y Coldo decían, pero lo importante es que José Luis estaba al tanto de todo. Era conocedor. Nos está escuchando Alejandro entre ambas aguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Con qué te quedas de esta primera jornada de juicio? Jessica, Joseba, ¿con qué te quedas? Bueno, me ha hecho gracia el comentario que acabas de hacer, que te recordaba a David Sánchez cuando le preguntaban dónde estaba su oficina, ¿no? Y no Oye, se acordaba. David Sánchez, Alejandro, se le ocurrió un poco más. Dijo, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? Y dijo, es una oficina de artes escénicas. Sí, pero sin embargo, Jessica simplemente me ha hecho gracia, ¿no? Cuando ha dicho que ha confundido el nombre de la empresa pública Ineco con el nombre de un tal Eneco, que decían que era amigo de Ábalos, ¿no? Pero bueno, realmente, fuera de las anécdotas, porque esto realmente son anécdotas, cortinas de humo, como cuando ha citado el caso del gato que Ábalos le pidió adoptar, como cuando Joseba, el hermano de Coldo, ha contado la disputa por un coche que acabó siendo chatarra con Aldama. Realmente todo eso es espuma para distraer, y una de las cosas más importantes pues ha sido cuando el hermano de Coldo ha reconocido por primera vez que sí, que todo lo de las entregas de dinero en metálico en sobres en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, era completamente cierto. Y esto es muy grave y debe de preocupar mucho al PSOE, para empezar porque es el primer testimonio que confirma esto en el Tribunal Supremo, y para seguir porque conecta directamente con la pieza separada que se está investigando en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del partido. ¿Están, Alejandro, en ausencia de una defensa, porque hay toneladas de pruebas contra ellos, contra Ábalos, contra Coldo, en ausencia de una posibilidad de defenderse de verdad, están intentando generar una sensación de que esto es un caso de 3 al cuarto, que aquí realmente lo que había era una prostituta, un gato, que si dame el coche, que si el coche no funciona, que si la marcha atrás está mal? ¿Están intentando devaluar el caso?
Sí, sin ninguna duda, porque básicamente Ábalos sigue pensando que con lo que hay encima de la mesa no hay materia más que suficiente para condenarle, ¿no? Él lleva pensando esto desde el principio, lo que pasa es que va viendo cómo va avanzando el procedimiento judicial y cada vez lo tiene más complicado, ¿no? A día de hoy está en prisión desde hace ya varios meses, la Fiscalía está pidiendo 24 años de prisión solo en este caso, pero tiene muchos más. Y de ahí el nerviosismo que también hemos visto con el propio Ábalos, ¿no? Que de vez en cuando bostezaba, en otras ocasiones se echaba a reír, también le hemos visto masajearse la cabeza, como con el caso de Koldo García Izaguirre, pero todo esto corresponde pues a ese nerviosismo de no entender muy bien, creo yo, cómo el PSOE, de alguna manera, desde el gobierno, no se le ha echado un cable con organismos como por ejemplo la Fiscalía, ¿no? Que está pidiendo pues muchos años de prisión para él, y él piensa en su interior que el gobierno aún tiene la capacidad de influir a través de organismos como la Fiscalía para salvarle, pero aquí no le va a salvar nadie, ¿no? Me da que lo lleva clarinete porque aquí no es la Fiscalía en sí, es la Fiscalía Anticorrupción. Que ahí este señor yo creo que ha debido cometer, en su inmenso y vasto conocimiento jurídico, lo digo con toda la ironía, ha debido cometer un pequeño error. Quien le ha cogido y quien está llevando o quien ha llevado la investigación como acusación no ha sido la parte domesticada de la Fiscalía, ha sido la parte que sigue cumpliendo con su obligación. Pero vamos a escuchar la historia del gato. Jessica, atención. Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso, y además por él también adopté un gato y evidentemente pues si ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal. Oiga, como lo planteé esto en algunas sedes de servicios sociales, lo mismo le asignan una vivienda de estas para persona vulnerable. Prostituta vulnerable con gato, necesita vivienda. Bueno, ha ido a más, agárrense, porque es que además ha justificado partidas de dinero porque el gato se había roto una pierna. Hay una transferencia de fondos del señor Ábalos también el 3 de marzo del 2020, de 600 euros. ¿Lo recuerda? No, pero imagino que en las conversaciones de WhatsApp aparecerá el motivo de por qué hizo esa transacción. Es que no era algo habitual que a mí me hicieran transferencias de dinero. O sea, no sé si sería porque sí que es cierto que mi gato se rompió la pierna y él me dijo que, ya que era un gasto bastante elevado, que él quería ayudarme para poder operar al gato. Que lo de la pierna no era mío, lo acaban de escuchar. Lo he dicho, que era de ella, que el gato se rompió la pierna, se llama Pata. Pata, pierna ser humano, pata gato, ¿vale? Y va a justificar usted el dinero que le pagaban con la pata del gato aquí en Honolulu. Dios bendito, Dios bendito. Alejandro. No, la verdad es que es completamente surrealista, ¿no? Y esto podría ser perfectamente parte del guión de Torrente Presidente, pero es que Torrente Presidente se queda corto en comparación a todo lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Que vuelvo a insistir, yo creo que son maniobras de distracción. A mí hay algo que yo no he entendido, ¿no? En los últimos meses, que es como Jessica, que está acreditado que era una persona que trabajaba como prostituta porque se anunciaba en catálogos de prostitución, y está perfectamente acreditado cómo por un lado fue enchufada en 2 empresas públicas y cómo por otro lado se ha beneficiado del pago de comisiones ilegales en especie a Ábalos a través del pago del alquiler del piso de la Plaza de España de Madrid. A estas alturas no está imputada. Y yo simplemente, de alguna manera, infiero en que pueda estar colaborando, en este caso, con la justicia a través de la Fiscalía Anticorrupción, y de ahí la pregunta que le ha hecho el abogado de Ábalos de si era o no prostituta, que el único objetivo de esa pregunta era debilitar el testimonio de Jessica, un testigo que le está haciendo mucho daño a Ábalos, en tanto que está confirmando todas las pruebas de la Guardia Civil. Es que si fue enchufada, si no tenía ninguna cualificación, si no fue a trabajar, si enviaron la fotografía en lencería con el currículum, significa o constituye un caso de malversación de caudales públicos. Y se acabó la historia. ¿Se han saltado los cauces de contratación normales? ¿Se han saltado cualquier tipo de control de mérito y capacidad? ¿La han enchufado porque tenía una relación sexual con José Luis Ábalos? Repito, malversación de caudales públicos. Y efectivamente yo creo que José Luis Ábalos está con una sensación de rabia y de venganza por esto. Y ella no comete el delito de malversación, Alejandro, porque ella siempre ha sostenido, y lo ha sostenido hoy, que ella estaba a las órdenes de Joseba. Y si no le daban órdenes, pues no hacía nada. Y si no hacía órdenes, ella estaba al servicio y fue contratada para estar con Joseba. Esa es la justificación. Y de ahí la explicación de, yo no sé lo que es Ineco. Ineco, me ha dicho Eneco, Eco, la chicoria esa, me ha dicho. Claro.
Vamos a hacer una descripción. Alejandro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Sandra, vamos a hacer una descripción, si te parece, porque efectivamente en la mesa yo creo que está quedando muy claro. No vamos a entrar, vamos a mostrar todo lo que pasa en este juicio, evidentemente. Pero el que quiera contribuir a dar la sensación de que esto es un caso cutre, de eso nada. El que quiera contribuir a dar la sensación de que no, esto es una cosa de una prostituta, que si tenía un gato, que si el gato se rompía la pata, que si dame 600 euros... No. Estamos hablando de una millonada. Cuando se hizo la estimación del dinero que se habría movido con esta trama, se hablaba de 35 millones de euros y es lo que les han detectado solo en esta patita. Estamos hablando de más ramificaciones, de chalés entregados en Cádiz para conseguir una licencia que movía, repito, petróleo manchado de sangre procedente de la narcodictadura venezolana. Estamos hablando de una ramificación en la que se le pagan unas vacaciones pegados a un puticlub, a José Luis Ábalos, por sus mediaciones en el rescate de Europa. Estamos hablando de cosas muy serias, de mucho dinero, y lo decía antes Luis María Pardo, mientras estaba jugando con la muerte de los españoles. Porque el eje de toda esta historia es: nos quedamos con el negocio de las mascarillas mientras vosotros, españolitos, morís porque no tenéis el material de protección frente al COVID. Entonces, ni gatos, ni gatas, ni patas, ni piernas. Claro, lo primero que hay que decir es que además lo que ahora llega a juicio en el Supremo es solo la primera de las muchas piezas por las que se juzgará a los integrantes de la trama PSOE, y que se ha denominado caso mascarillas porque la parte central de lo que se juzga es esa presunta trama de comisiones vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 a Soluciones de Gestión por valor, y lo acabas de decir tú, de más de 36 millones de euros. Aldama ha reconocido que obtuvo más de 6,5 millones de euros en comisiones y sostiene que una parte de ese dinero se repartió con Ábalos y Koldo, que de hecho además habría enviado a su hermano Joseba a recoger una parte a República Dominicana. Ahora bien, aquí hay muchas ramificaciones. Para empezar, y ya lo hemos visto hoy, se va a juzgar también el pago del alquiler de un pisazo en Plaza de España a Jessica, la expareja o lo que sea de Ábalos. Se pagaron hasta un total de 82.248 euros, y también se va a investigar su enchufe en dos empresas públicas, Traxa e Ineco, donde ella misma ha reconocido que cobrar cobraba, pero que lo de currar era otra cosa. Tenía un contrato de trabajo en Ineco, pero no trabajaba activamente en Ineco. Estaba a la espera de que Joseba me dijera qué tenía o no qué tenía que hacer. De la misma manera también se investiga el enchufe de otra de las amigas del exministro, de Claudia Montes, en Logirrail, enchufe que reconoce en un audio interceptado por la UCO el propio director de negocios y operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero. Tú te presentarás como se presentará al resto del mundo, pero haremos un diseño de la plaza que se adapte a tu perfil, de manera que puedas conseguir la plaza. Eso es lo que hablamos. Ahora bien, decía yo que ojo, porque aquí también se juzgan otras cosas que tienen que ver con otros casos. Y capítulo aparte merecen las contraprestaciones inmobiliarias. Las tres más destacadas. Primera, el famoso piso de Castellana, valorado en casi 2 millones de euros, que se pactó con Ábalos como un alquiler con opción a compra por valor de 750.000 y que en realidad era una fiducia de garantía por la concesión de determinados contratos de obra pública. 2, el famoso chalet de la Alcaidesa, por las gestiones en el caso hidrocarburos, que también intentó alquilar Ábalos para sacarle rédito. Y 3, el chalet de Marbella, que los investigadores creen que habría servido de contraprestación por el rescate de Air Europa. Que estaba pegado al puticlub. Eso es, Milady Palace. Pero luego, María Jesús Montero, que tenga mucho en mi cuidado. pueblo que la cabra siempre tira al monte. Dios bendito. Sí, qué bueno es el refranero español. Pero decía yo, ojo con María Jesús Montero, porque ¿se acuerdan de lo que decía de su jefe de gabinete? Que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno. Bueno, pues en esta pieza, Carlos, también se van a juzgar las gestiones para el aplazamiento de una deuda tributaria de una empresa de Aldama, aplazamiento que se negoció con su jefe de gabinete, con Carlos Moreno, y que, como subraya Leopoldo Puente, en efecto, se llevó finalmente a término. Estamos hablando de un caso lo suficientemente complejo como para que no se haga el imbécil ante el Tribunal Supremo, pero bueno, cada uno que establezca la línea de defensa que quiera. Sí, efectivamente. Yo creo que decimos que no parece, que no es torrente, pero la verdad es que hay muchos aspectos que se parecen y mucho, ¿no? Milady Palace, no sé qué, las mujeres. A mí lo de Jessica nos los hemos buscado, por no decir votado, nosotros no, desde luego, pero alguno los ha votado chorizos y marranos. A mí, sinceramente, Carlos, me parece que a Jessica, que nos han intentado vender, la mujer indefensa, pobrecita, que llega con las gafas de sol, llorando, vestida de negro, no sabemos si con una peluca, es una jeta
es una jeta que lleva viviendo años del cuento, que le han pagado la casa, que le han comprado el iPhone, que era una caprichosa. Hay un audio buenísimo de Escolano, por todo el mundo. que no sé si lo tenemos, el audio de Escolano, del socio de Aldama, diciendo que estaba hasta las narices de Jessica porque le llamaba a la 1:30 de la mañana porque le pitaba la nevera. O sea, es una jeta que nos han intentado vender la moto y sinceramente en la vista, y Luis también lo ha visto, o sea, no era una mujer amedrentada. Vamos a escucharlo, si te parece. La caprichosa Jessica. Es que estaba en una obra en Málaga y me tuvo una noche 1h30 al teléfono. Digo, chica, que nos hunde el mundo, que nos hunde el mundo, que es una vivienda y deja a Koldo en paz, que te he dicho yo, que te lo soluciono yo. Pero es que ella le gustaba de fastidiar a Koldo. Y a veces decía, a mí muchas veces me decía, no me hace caso Koldo, voy a llamar a José y se va a cagar Koldo. Perdón por la expresión, pero eran palabras literales de ella. Y yo le decía, no, por favor, vamos a llevar las cosas como Dios manda, porque no puedes molestar a Koldo porque pite la nevera o porque es que se me ha echado a perder toda la compra, que si hace falta te pago yo la compra, Jessica. Y si no, ya no la abonarán de la inmobiliaria, pero deja en paz a la gente. Y que te he dicho que este es un tema mío. Ya nos la abonarán de la inmobiliaria o te la pago yo. Jessica, servicio completo, servicio con Mansi, ¿eh? Sabe latín. Sabe latín. Si no sigas por ahí, que acabamos haciendo chistes raros. No, es una persona, es que, o sea, la tranquilidad que ha mostrado en el interrogatorio, total, el desparpajo, sí. La facilidad de respuesta. Pero eso encajaría con lo que dice, con lo que decía Alejandro, ¿no? Con lo de la posibilidad de que sin decirlo haya llegado a algún tipo de acuerdo y haya aportado información para que efectivamente sea condenado por malversación de caudales públicos. Yo lo desconocemos, pero la verdad es que la declaración de ella no es una testigo normal que no se ponga nervioso ante la Sala Suprema del Tribunal Supremo. No quiero que se nos escape una cosa en la que incidíamos al comienzo del programa, que es esta historia de que Francina Armengol, muy presidenta del Congreso ella, muy presidenta de Baleares en el pasado y muy compradora de mascarillas de la trama defectuosas, dejando a la población desprovista de protección mientras morían, repito, en España de 1000 en 1000. Bien, y Ángel Víctor Torres exactamente igual, ahora ministro, antes presidente de Canarias y de nuevo comprador de mascarillas a la trama, defectuosas también, hayan presentado una explicación, en vez de comparecer y estar como testigos y que se les pueda preguntar, repreguntar, apretar las tuercas, vamos, lo que viene siendo un juicio, hayan enviado una declaración, decía Miguel Ángel con toda la razón, seguro, elaborada por la Abogacía del Estado, es decir, que encima se la hemos pagado todos los españolitos, bien, y después de eso, resulta que con esa declaración ahí os quedáis que yo me marcho de este caso. Ricardo González Mangas, vamos, si te parece, a hacer una descripción de qué es lo que han dicho, a lo que no han respondido y todo lo que se queda pendiente de esclarecer. Claro, lo que ha enviado hoy o lo que han leído, digamos, la letrada de la Administración de Justicia hoy, la declaración por escrito de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresidenta de Baleares, es que, bueno, ella hizo contratación, ella no participó en esas contrataciones ni mandó contratar absolutamente a ninguna empresa. Pero lo cierto es que el pasado mayo de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Armengol compró 1,5 millones de mascarillas que, en teoría, eran FFP2, es decir, ese estándar de calidad superior a las quirúrgicas, pero en realidad se demostró que esas mascarillas no eran FFP2, que simplemente eran quirúrgicas y que no cumplían los estándares de calidad que ponía en el contrato. Aún así, el material pues fue almacenado, se pactó y se pagó el precio más caro pese a esa poca calidad y, no contentos con eso, después de 2 meses, el gobierno socialista de Armengol firmó una especie de certificado de conformidad a Soluciones de Gestión, que era la empresa de la trama, que es la que suministraba las mascarillas, un certificado de conformidad que le dio acceso o le abrió las puertas a que esta empresa pudiera contratar con otras administraciones públicas. ¿Se llegó a reclamar esas mascarillas que en realidad no cumplían los estándares de calidad que se habían contratado? Pues sí, pero lo curioso es que se hizo 3 años más tarde, es decir, en el año 2023, en concreto en el mes de marzo, y que Armengol, cuando estalló todo este caso, salió ya como presidenta del Congreso diciendo que claro, que los tiempos de la Administración son muy lentos y que no lo podían haber hecho antes. Antes de las elecciones autonómicas se hace la reclamación por parte de mi gobierno a la empresa y luego se formaliza cuando se formaliza. Usted me dice,
Podríamos haber sido más rápidos, y yo lo he dicho en mi intervención. La Administración es más lenta de lo que yo quisiera, infinitamente, infinitamente. Esa fue la explicación que dio Armengol hace un par de años. Y hay una cosa más, porque hay que recordar los mensajes de cariño. Los mensajes de cariño y toda la secuencia de la conversación. Exacto, porque es verdad que Koldo García hablaba directamente por mensajes de texto con Francina Armengol y, bueno, entre ellos decían, vale cariño, cuídate. Koldo era, digamos, un poco también el intermediario para que no prosperara esa reclamación que más tarde se hizo. Le preguntaron en el Senado, en julio de 2025, a Francina Armengol por qué Koldo García la trataba así o por qué tenían esa cercanía tan grande. Eso es lo que contestó la expresidenta Balear. Yo soy una persona educada y cuando hablo suelo ser cariñosa. Vale, vamos a ver, el contexto de esta explicación cutre que acaba de dar Francina Armengol, lo que dijo en aquel momento, el contexto sucede entre el día 17 de agosto de 2020 y el 21 de agosto de 2020. 17 de agosto, 7:19 horas de la mañana. Koldo se pone en contacto a través de WhatsApp con Francina Armengol, ergo tenía el móvil. Hay que recordar que este señor oficialmente era un asesor del Ministerio de Trabajo. ¿Qué hacía teniendo el móvil de Francina Armengol, presidenta autonómica? Bueno, tenía el móvil. Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no, pero si puedes llámame. Repito, 17 de agosto. Pues claro que estaba de vacaciones y lo sabía perfectamente. Pero si puedes, llámame, por favor. Gracias. O dime cuándo te puedo llamar. Bien, el contexto. Bien, le contesta. ¿Vale? Un día complicado, le dice Armengol. A lo mejor al mediodía. Anda, estando de vacaciones, un día complicado, no pasa nada. Me ha llamado Koldo. Hombre, a sus pies, un siervo, un esclavo, un servidor. Bien, seguimos. Mientras tanto, Koldo va tramitándole mensajes a Víctor Aldama y le dice literalmente, vamos a ver, en Canarias ya tenemos la prueba PCR para Megalab, uno de los laboratorios que estaban dentro de toda esta historia. Tengo pendiente la llamada telefónica de Baleares. Señor Armengol, ¿para qué le llamaba entonces? Venga, sigamos. La misma tarde, Armengol comparte con Koldo el contacto de Patricia Gómez Picar, la consejera de Salud de Baleares. Y acto seguido Koldo le responde a Armengol, vale cariño, te mantengo informada de todo. Porque le pasó el contacto de la consejera de Sanidad. Vale, por si hay alguna duda, avanzamos hacia el 21 de agosto. Resulta que ella le escribe al propio Koldo para informarle de que ya se va a ver con un representante de Megalab, los de las mascarillas, y eso se lo dice la propia consejera. Y la UCO señala ya que, analizadas las conversaciones de WhatsApp del empresario y la consejera, se ha podido verificar que la reunión se produce efectivamente el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. Y por si era poco, posteriormente Koldo García Aguirre le informa a Víctor Aldama, avanza lo de Baleares. Señor Armengol, se puede mentir más, pero peor no. Peor no. Peor es complicado. Y la excusa de hoy, Carlos, en el informe este que han soltado en el Supremo, decía ella en referencia a los mensajes que ya se había enterado por los que había publicado en la prensa. Que ya, o sea, ella no era consciente que le había mandado un WhatsApp Koldo llamándole cariño, y que ya se había enterado el día que lo publicó la prensa. Y que el contacto de Koldo era con sus administrados, con sus funcionarios, no con ella, que ella desde luego que no dice, bueno... Ella le pasa el contacto de la consejera cumple órdenes de Koldo y se ve con los de Megalab, cierran el acuerdo y Santa Pascua, fin, ya está. Ahora, la gran mentira y la gran burla de todo esto, perdona, es simplemente de lo que estábamos hablando, que eran miles de muertos al final, y dices, bueno, nos han vendido la trola de que ellos recurrían a cualquier empresa, cualquiera que les ofrecía mascarillas, porque claro, estaba todo el mundo... No, el que iba buscando la venta es Koldo, que está clarísimo, para colocarlas, no las administraciones regionales que estaban necesitadas, los gobiernos autonómicos. Es una estafa, Ricardo, en toda regla. Sobre esas conversaciones con Koldo, en esa testifical escrita, ella sí que lo reconoce esos contactos, pero, como habéis dicho, luego descarga toda la responsabilidad en sus subordinados, porque en realidad ella dice que no tuvo nada que ver con la contratación y que todo lo que al final se dirimió con la Consejería de Salud y con los órganos intermediarios. Dios bendito. Bueno, vamos a ir a publicidad, nos vas a hacer una mención sobre Prana para pelear contra Hacienda y a la vuelta, sí, ¿para qué vamos a llamarle de otra forma? Sí. Oye, Hacienda viene contra nosotros, pues lo mínimo es la legítima defensa. Bien, y a la vuelta vamos con la parte de Ángel Víctor Torres, otro que ha enviado el formulario
Dios bendito. Yo, de verdad, no quiero hacer más crítica de la debida al Tribunal Supremo, porque no es verdad que No, lo que hacen bien, lo hacen bien, pero sí, hay cosas la inmensa que... mayoría lo está haciendo bien, pero a mí esto me parece impresentable. Lo de la peluca y demás de Jessica me parece impresentable. Lo de no la vamos a enfocar me parece impresentable. Y lo de que estos señores hayan hurtado de la posibilidad de obtener más información para el caso, decisiva, como acabamos de narrar con la conversación, la UCO hizo su función de investigación. La UCO encontró los mensajes. La UCO envió todas las pruebas indiciarias, perfectamente encadenadas. Y luego resulta que cuando se tiene que practicar la prueba en el juicio oral, no se permite que sea interrogada Francina Armengol. Hombre, pues entonces va a ser complicado que se avance. En fin, bueno, vamos a hablar de Prana porque, como les venimos contando, muy pronto va a ser obligatoria la facturación digital y aquí lo que queremos es que optimices tu empresa y cumplas con la normativa. ¿Cómo? Con Prana, el software de gestión español con más de 40 años de experiencia que te ayudará a controlar tu facturación y contabilidad. Prana, el software de gestión más sencillo del mercado, desde solo 19 euros al mes. Además, lo puedes probar gratis 30 días y disfrutar de un 10% de descuento adicional en todos los planes por ser oyente de Es Radio. Visita pranalibertad.com e introduce el código LD10. Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie. Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, una de las personas, lo negaban, José Luis Ábalos y Víctor Ábalos, que enviaran dinero desde Colombia y ahora en sede judicial va y lo admite. Pues nada, que nos vamos a los hechos. Su interpretación, además que estoy intentando buscarle o sacarle punto a la interpretación y me está enseñando Sandra, claro, las fotografías del gato. El gato que tenía de nombre Pequeño Ratón. Pequeño Ratón, le llamaban así. ¿No había otro nombre para un gato que Pequeño Ratón? Joder, palabras, ¿eh? Pequeño Ratón. O sea, pobrecillo, yo Pobre gato, es una humillación. Lo que ha tenido que ver este pobre gato. O sea, yo decretaría una orden de alejamiento del gato por su salud psíquica y un tratamiento psiquiátrico pero inmediato para el gato. La verdad es que es un gato muy mono, así como gris oscuro y aparece en el vídeo. Es un gato con piernas, imagínate. No tiene patas, según Jessica, tiene piernas. Pues no le busques 3 piernas al gato. Desvela la fotografía El Español y dice que es que aparece en el vídeo que Jessica le manda a Ábalos para felicitarle sus 60 cumpleaños el 9 de diciembre de 2019. Ah, ¿también aparece ahí? Sí, ahí aparece. Aparecen todos en ese vídeo, sí. Ese vídeo era el mayor compendio de escenas de todo tipo. Aparecía el gato Pequeño Ratón con sus piernas, aparecían las fotos de Aquí empezó todo, con un chaislong ahí en el piso de las señoritas. Aparece de todo en ese vídeo. Y aquí aparece una foto del gato y lo que pone Jessica por encima es familia. El gato de la familia. Nuestro Pequeño Ratón. Ya te digo. Muy tierno. Entiendes lo de las piernas. Sí. A ver, vamos a seguir con Ángel Víctor Torres, que no quiero que cerremos el bloque juicio Ábalos-Coldo sin hablar de Ángel Víctor Ángel. De este señor que hablaba de transparencia y tiene tanta transparencia que envía una carta a los Reyes Magos elaborada por la Abogacía del Estado, se la manda al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo inexplicablemente acepta eso como supuesta declaración, cuando está el mismo Ángel Víctor Torres citado en 200 ocasiones en un informe de la UCO, hablando de todas las presiones que ejercía para que se contratara la trama, en mascarillas y en test, hasta el punto de que funcionarios del Departamento de Sanidad de Canarias dijeron, pero qué porquería nos estáis trayendo, que estas mascarillas no ayudan a nadie. Y directamente allá que se vino arriba y dice, vamos a acabar con los problemas, Ángel Víctor Torres, y como alguna ponga problemas, la levanto al aire. Claro, la levanto al aire. Él en esa declaración por escrito lo que ha dicho es que no dio ninguna orden ni formalizó ninguna resolución a favor de soluciones de gestión, que hay que recordar algo que decía antes Luis María Pardo, que es que el Gobierno de Canarias se gastó más de 12 millones de euros en mascarillas y resulta que más de 800.000, que eran FP2, resultaron que eran fake, que no funcionaban, no cumplían los requisitos mínimos. Lo lógico hubiera sido devolverlas o decir, oye, no te las pago, y ellos dijeron, bueno, nos las vamos a quedar como una mascarilla quirúrgica normal y las pagamos a ese precio y ya está. Pero además, fíjate que no es que no cumpliesen los requisitos porque después de enviarlas vieron que eran defectuosas. No. Es que con mirar la etiqueta te dabas cuenta que te habían timado. Sí, era o sea, así que donde ponía, te envío un Mercedes 500, les habían enviado un 5000. O sea, literalmente. No hacía falta una gran investigación para llegar a esa conclusión. Que lo pone en la etiqueta. Es una estafa y un timo. Que has comprado naranjas y te han
enviado mandarinas, o sea, que lo pone en la etiqueta. Él dice en todo caso eso, que no dio ninguna orden ni nada, que lo único que hizo fue verificar compromisos pendientes de cumplimiento, que era algo que al parecer pues en aquella época hacía mucho. Claro, como no se le puede repreguntar en ningún momento, pues nadie le ha podido repreguntar por este asunto. Y a mí lo destacable es que él manifiesta que hizo un seguimiento de los expedientes. Ángel Víctor. Entonces, si tú haces un seguimiento de los expedientes, claro, o sea, se le podía haber preguntado por el seguimiento de los expedientes. Y de porque otras además, empresas. de lo que se desprende de su declaración es precisamente de que había unas partidas de mascarillas defectuosas y yo me pregunto, ¿y se contrataron más? Claro. ¿Y por qué se siguieron contratando? No, y sobre oiga, todo, ¿por qué alteraron el precio? Y lo que tú decías, ¿y se pidió la devolución? Claro. ¿Por qué no se pidió la devolución? ¿Por qué se altera el precio? O sea, ¿por qué se dice, no, una FFP2, bueno, como una FFP2, pues para ahí como quirúrgica y alteramos el precio? Entonces decimos que en vez de pagarte y si no para trapos de cocina, que nos vendrán bien. Claro, y volvemos a lo que hemos siempre hablado. En el confinamiento, la gente se ponía una mascarilla pensando de que estaba siendo protegido. Entonces, pregunta, ¿fueron puestas en circulación? Y la gente sabía que no eran FFP2. Se le indicó a la persona que seguramente además eran sanitarios, porque fueron los primeros que tenían la FFP2. ¿Por qué? Porque no había para todos. Se les dijo, oiga, que lo que se está poniendo usted no es una FFP2, si es una quirúrgica. Voy más allá. Hubo personal sanitario en quirófanos o con tratamiento de COVID cuando empezó todo esto, que se les dio esas mascarillas pensando que eran FFP2 y eran quirúrgicas. Todo eso es lo que se le podía haber repreguntado si hubiera comparecido, pero como no ha comparecido y ha hecho una declaración escrita. Pero hablando de ese seguimiento, Luis María, tenemos decenas de mensajes. Tú decías que hay más de 200 citaciones, ¿no? En los informes de la UCO, en el informe de la UCO. Pero es que además de los mensajes que se han interceptado en la causa, también tenemos 2 notas de voz que son muy importantes, en las que se escucha al propio Ángel Víctor Torres dirigirse a Koldo García. La primera de esas notas es del 21 de julio de 2020, donde el presidente de una comunidad autónoma, y yo lo subrayo porque creo que es importante, defiende que se haga una excepción y que, a diferencia de otras empresas, a Soluciones de Gestión se le pague sin hacer comprobación alguna. Buenos días, Koldo. Hay resistencia de ANA no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Por cierto, que esa persona a la que se refiere es Aldama y el restaurante es el famoso Hayalay, que Torres negó ese encuentro, pero esta nota de voz enviada al Koldo hay que tener pues lo desmiente. La cara muy dura, porque dice, yo no he hecho ninguna gestión. Perdón, estoy encima de los expedientes, voy a hacer todo lo posible. Exacto. Le he trasladado la excepcionalidad. Señor Ángel Víctor Torres, ¿usted a qué le llama? ¿Estar encima de algo? Pero es que hay más audios. Joder, la verdad que he hecho una pregunta que como me conteste... Vamos a escuchar esa segunda nota de voz, porque seguía trabajando el presidente de una comunidad autónoma, insisto, para que se pagase a esta empresa. Yo la semana que viene mañana tengo que ir a Tenerife, y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, o sea, todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. ¿Vale? Venga, chao. Para ver quién ha estado torpedeando. He requerido. Que era además una funcionaria que concretamente, como se ve en los mensajes, cuando recibe la orden de pago de esas mascarillas, dice, oiga, pero que se ha dado el visto bueno sin ver ni siquiera la ficha de las mascarillas. Estamos seguros que es que son 12 millones de euros, que hemos comprado mascarillas más baratas y que están fuera de precio de mercado. Bueno, pues cuando por fin consigue que se pague, por cierto, recordarán ese otro mensaje enviado a Koldo en el que dice, asunto resuelto, se ha dado orden de pago y hoy dormiré mejor. Vale, pues lanzo yo la pregunta. ¿A cualquier otra persona que no fuera en estos momentos ministro se le habría dado el trato de permitir enviar una porquería de nota escrita y omitir la posibilidad de ser preguntado en un estrado del Tribunal Supremo? Repito, ¿a cualquier otra persona se le hubiese dado este trato con estas pruebas? Estos son pruebas. O sea, estos son pruebas. Son pruebas que parece imposible
que un tipo así, perdón de la expresión, siga siendo ministro. Es ofensivo. Total. Oyendo esto es ofensivo. Claro, la eterna pregunta de qué más cosas tienen que pasar para que este hombre siga y otros tantos. Dice, pues ya más no sé qué puede pasar, porque estamos hablando de algo en el que se jugaba la salud de la gente y estaban llevándose... Es que el nivel de servilismo de este hombre con Koldo es alucinante. Cogía el teléfono y se ponía de rodillas. Y es el representante del pueblo canario quien estaba llevándose la pasta por no sé qué vías, negocios o lo que sea, con algo tan sagrado como es la salud de la gente. Pregunta, y este tipo... Pero la pregunta es para el Tribunal Supremo, ¿eh? Exactamente por qué motivo jurídico se ha tomado la decisión de que este señor no pueda ser preguntado en estrado. No está explicado. Claro, exactamente cuál ha sido el motivo. ¿Cuál ha sido el motivo? Porque a mí solamente se me ocurre uno, que no se le pudiera preguntar por esto. Claro, que no se pongan esas grabaciones y se le diga, oiga, cuando dice usted que va a presionar, que ha trasladado la ejemplaridad, la excepcionalidad de esta contratación, cuando ha dicho que va a levantar por el aire a los que opongan resistencia al pago, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? Díganoslo, Ángel Víctor. Creo que hay que abrir un debate muy serio en España sobre las prerrogativas que tienen tanto los diputados, senadores con los aforamientos, como también las dispensas que existen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que precisamente aquellos que han tenido una responsabilidad o un cargo, como presidentes autonómicos, puedan eludir de alguna manera la posibilidad de que la contradicción de la prueba se les pueda preguntar precisamente cuando ellos mismos están afirmando que tuvieron una relación directa. Porque Ángel Víctor Torres, en la manifestación, lo que se desprende es una relación directa. Habla con Koldo, llama con Koldo, ve los pagos, hace los requerimientos. Es decir, es una relación completamente directa y creo que ha llegado el momento de que todo esto, pues que el nuevo ordenamiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha eliminado. Lo arregla Bolaño. Hago la pregunta de otra manera. Hago la pregunta de otra manera. Cogiendo una noticia publicada por Miguel Ángel Pérez. ¿Tiene algo que ver el hecho de que 3 de los magistrados del Tribunal Supremo estén pendientes de si se les amplía la vida laboral y por tanto permanecen en sus cargos y con sus sueldos? 3 de los 7 que están en este tribunal. ¿Tiene algo que ver el hecho de que estén estos pendientes de si Bolaños les amplía o no les amplía la vida laboral? ¿Tiene algo que ver el trato, Ángel Víctor Torres? Creo que es una pregunta lo más pertinente, absolutamente pertinente. En concreto, Martín Arrieta, Sánchez Melgar y Palomo. ¿Tiene algo que ver? ¿Se le ha dado un trato privilegiado a este señor Ángel Víctor Torres? ¿Se le ha dado un trato privilegiado a Francina Armengol? Y repito mi pregunta, si estas personas no fueran presidenta del Congreso y ministro del gobierno de Pedro Sánchez, ¿otra persona hubiese tenido el mismo trato? ¿Se le habría permitido enviar una carta a los 3 Reyes Magos y marcharse sin contestar a las preguntas obvias o sin escuchar los audios en un estrado judicial? Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si no, de verdad que, no sé. El Tribunal Supremo tiene una responsabilidad altísima, la está desarrollando de una forma en la mayor parte bien, pero a mí que me expliquen estas historias de pongo aquí la vara y de aquí para arriba y de aquí para abajo no, ¿por qué? ¿Por qué? Sobre todo que es el arranque del juicio, el primer día, y nos encontramos con lo que nos hemos encontrado, que realmente desalienta cualquier ánimo, es que espíritu. Al final, ahora acabas entendiendo algunas chulerías, ¿no? Claro, de Ángel Víctor Torres diciendo, a mí no me van a pillar, a mí no me van a pillar. Y dices, pero si tenemos todos un informe de la UCO sobre Canarias, que no era sobre él, era sobre la contratación de mascarillas y test PCR en Canarias. No era un informe ad hoc sobre él. Y él aparecía 200 veces. Y decía todo campanudo, decía, a mí no me van a pillar, a mí no me van a pillar. ¿Qué pasa? ¿Que ya estábamos con maniobras por el camino? Y decía que no conocía a nadie, que no había hablado con nadie, pero se estaba retratado. Por todos lados está retratado este señor, por todos lados. Bueno, vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias, Luis María, por haber estado con nosotros. Vamos a ir al segundo gran foco informativo, se lo decíamos antes, y el segundo gran foco informativo del día es Irán. Lo que está ocurriendo allí, danos información de ultimísima hora porque hay novedades, Sandra. Sí, hay novedades. Ya saben que el ultimátum que había dado Donald Trump para destruir todas las infraestructuras críticas del país si Teherán no abre el estrecho de Hormuz termina a las 2 de la madrugada. Bueno, pues Pakistán está pidiendo encarecidamente en estos momentos al presidente de Estados Unidos una prórroga de 2 semanas. Ya saben que Pakistán ya había puesto sobre la mesa pues una propuesta de paz que precisamente lo que contemplaba era una prórroga de 15 días y luego ya negociar un acuerdo definitivo, ¿no? Pero ahí están sobre la mesa esas palabras de Donald Trump, que esta mañana escribía en sus redes sociales que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás, y amenazaba, como decíamos, con destruir infraestructuras críticas. Bueno, pues en estos momentos los medios iraníes, Carlos, están mostrando cadenas humanas en torno a las centrales y los puentes que Trump amenaza con destruir si no se abre el estrecho de Hormuz.
Escudos humanos. Bueno, ya, la verdad que teniendo en cuenta lo que hace Irán, puestos a asesinarlos de 100.000 en 100.000, ahora los utiliza como escudos humanos para intentar evitar el bombardeo. Enrique Navarro, especialista en defensa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Enrique, ¿qué crees tú que puede ocurrir a partir de unas horas? Bueno, me gustaría primero distinguir dos cosas. Uno, desde el punto de vista militar, con los sistemas que tiene desplegados Estados Unidos en el Golfo, ¿no? Con los aviones que tiene, y sabiendo que no han despegado aviones, diríamos B2 o B1 desde Estados Unidos, que tardan como 20 horas en llegar, pues hombre, por mucho que se empeñe, no creo que vaya a ser una distribución tan masiva porque no tiene los medios desplegados para eso, ¿no? Tiene como mucho 80, 100 aviones y se van a cuidar mucho de entrar en Irán después de que le derribaron los F-15, ¿no? Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista operativo podemos ver ataques que Trump venda como el fin de una civilización, como si todavía existiera la civilización persa, pero yo creo que desde el punto de vista militar los ataques pueden ser serios, pero no pueden tener la envergadura que quiere dar a entender Trump, ¿no? Y segundo, yo creo que Trump es especialista en poner ultimátum que no cumple. Hasta a día de hoy no ha cumplido casi ninguno. Lo que buscará será la salida de que se la ha pedido Pakistán, de que la ha llamado el Ayatolá y le ha dicho que, bueno, yo creo que intentará buscar una fórmula, pero algún tipo de ofensiva veremos hoy, de alguna forma, para apoyar su declaración. Pero como decía, no tiene capacidad para que sea lo devastadora que está planteando. Vale, entonces, Enrique, ¿podemos estar ante la generación de una especie de guerra mediática o de apariencia de una campaña o de un ataque final mediáticamente muy fuerte para justificar que deje el escenario de guerra y que esto se acabe? Yo no tengo tan claro que fuera con esa finalidad. Yo creo que él lo que está realmente es buscando una posición de fuerza que lleve algún tipo de movimiento a Irán, ¿no? Con el motivo de acabarlo. Yo creo que ya sabemos que el régimen no va a caer, puede morir la civilización, pero no el régimen. Yo creo que ahora mismo lo que se busca es una salida, digamos, airosa para Trump y obviamente necesita algún gesto por parte de Irán para venderlo. Pero realmente a estas alturas es difícil. ¿Irán estaría dispuesto a hacerlo? Bueno, yo creo que si analizamos las declaraciones de las últimas horas, sí que se notan ya matices como que esto mata las posibilidades de diálogo, etcétera. De todas formas, en Irán hay muchas voces porque realmente no hay un líder y ya cada facción habla de una manera distinta, ¿no? Pero yo creo que se están lanzando mensajes muy fuertes desde diversas partes que deberían concluir en algún tipo de, bueno, ya estamos negociando, ya hemos tenido una interlocución directa, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que yo creo, con lo cual se reafirmaría la tesis de Trump de que amenaza mucho, pero que al final no cumple, ¿no? Pero claro. Bueno, también dijo eso en Venezuela y cumplió, ¿eh? Ya. Claro, Pakistán está lanzando ahora una especie de requete ultimátum aplazado a 2 semanas. ¿Esa podría ser la solución? A mí me parece mucho tiempo si no hay un movimiento por parte de Irán. De todas formas, Pakistán es un gran aliado de Irán en ese sentido y entiendo que ese mensaje debe ir acompañado de otros mensajes que no se comentan que den apoyo a esa propuesta, porque no creo que sea una propuesta hacerla porque sí, sino que debe haber algún tipo de movimiento o acción, como digo, que pueda dar a entender que puede producirse una moderación, que yo creo que es lo que se va a producir. ¿Tú crees que se va a producir una moderación? Es decir, que hoy a las 2 de la madrugada no se va a ejecutar el gran ataque. Puede haber un ataque, pues igual que se ha atacado hoy la isla de Hart, ¿no? Un poco para forzar, ¿no? Pero yo creo que estamos más cerca de una atenuación, porque, quiero decir, Irán ya sabe que el régimen se va a mantener, que es el gran fracaso de esta operación de Israel. Ya sabe que lo que se están pidiendo, las rebajas que se están haciendo son muchas, y ahora mismo nos basta con que nos abran el estrecho de Hormuz, y si estamos aspirando a eso y los europeos han desmarcado, yo creo que Trump buscará lo suficiente para dar por salida rápida, es decir, ha conseguido liberar el estrecho de Hormuz, se ha destruido la capacidad militar de Irán y ya hemos cumplido los objetivos y nos vamos. Yo creo que estamos más cerca de esa tendencia porque, como ocurre siempre, estaremos más cerca de eso cuanto más en el límite estemos. Así es como funciona Trump. Enrique, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Otro para ti, Carlos. ¿Qué pensáis que puede ocurrir? Hombre, estamos esperando a las 2 de la madrugada, ¿no? Porque es como el fin de Irán y algo más, tal y como lo dice Trump.
pero es cierto que los anuncios de Trump no siempre se cumplen, que a veces son vaticinios y otras son amenazas, pero que la mitad de la mitad, esto que ha hecho sí que es un gesto, o por lo menos una amenaza de las más potentes que ha hecho hasta el momento, pero esto también evidencia que tiene una difícil salida. Es una situación complicada y yo creo que Israel está consiguiendo lo que quería. La parte de la guerra de Israel le está saliendo bien, pero la parte de Trump estamos a ver cómo se busca una salida, porque el estrecho de Hormuz a la energía, a la cuestión del petróleo de Estados Unidos no le afecta tanto, pero sí que afecta a un montón de socios que le están diciendo, oiga, por favor, señor Trump, esta historia no puede haberla empezado sin saber cómo termina el último capítulo, que es como un novelista que está improvisando paso a paso cómo va cada capítulo, y entonces se puede encontrar con situaciones realmente de difícil salida, y en eso estamos ahora mismo atascados. Por cierto, Sandra, que Pedro Sánchez ya la está liando, ¿no? Sí, bueno. Ya está, que si en conversaciones con Erdogan, en paralelo a la Unión Europea, en paralelo a todo el mundo, Estados Unidos, casi podemos decir. En paralelo a todo el mundo, liándola, metiéndose en una cosa que además tiene pinta de una trampilla, ¿no? Para intentar anotarse un tanto. Claro, el caso es que hoy ha habido una nueva reunión virtual convocada por el Reino Unido de más de 30 países para evaluar planes para una futura coalición internacional militar en Hormuz. España no ha participado. Qué raro. Es la segunda parte de una reunión que ya se produjo. Cuando la amplían a 1.586 países y lo mismo ahí evalúan la posibilidad de que nos acerquemos. Lo que dijo el otro día Álvarez es que España no es que no hubiera sido invitado el otro día a la primera parte de este encuentro, sino que directamente España no participó porque no va a estar en ninguna reunión, dijo Álvarez, de la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza que pueda escalar esta guerra. Claro, nos saltamos esta reunión, no participamos en una reunión, insisto, convocada por el Reino Unido, y mientras tanto Pedro Sánchez nos cuenta en sus redes sociales que hoy ha estado hablando con el presidente de Turquía, con Erdogan, a solas, a su aire, y bueno, pues que comparte con él la preocupación por la seguridad en el Mediterráneo Oriental, y escribe: España reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Oriente Medio. Prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos. Interpreto que se pretende anotar una medallita que luego nos venderá Álvarez diciendo ¿veis cómo han parado? ¿Veis cómo han parado? Claro, eso es. Luego dirán que es ha sido por la mediación de Pedro Sánchez con Erdogan. Él y Erdogan son los que están haciendo lo que no hacen 30 países ahora mismo reunidos en Londres, que lo que dice diplomáticos británicos es que no se ha invitado a España, que pasan la hoja de España y de esto, con esto, ¿para qué le vas a llamar? Si ya sabes que está jugando a lo que está jugando Pedro Sánchez, a convertirse en el líder del tercer mundo. Está haciendo como una especie de nueva alianza de las civilizaciones 2.0, ¿no? Las mismas payasadas que hacía Zapatero. O sea, pues ahora quiere él hacer la alianza de las civilizaciones 2.0, pero lo que dice Alejandro, al final el problema es que España no es nadie. A nivel internacional, precisamente Sánchez ha contribuido mucho a ello, ¿no? Y entonces está intentando forjarse. El otro día leía en las redes sociales, no sé quién decía, Pedro Sánchez tiene un perfil para ser el nuevo presidente de la OTAN, no sé qué, tal. Pero la gente de la Comisión Europea. O de la Comisión Europea, o sea, no, la gente en qué mundo vive. Ahora que por fin hemos visto la cara oculta de la Luna, yo lo mandaría allí. A ver si puede presidir la cara oculta de la Luna, total, con la cara que tiene, él ya la va a hacer visible, la cara. Sí, pero como las encuestas le dan que lo del no a la guerra le está funcionando, yo creo que le está funcionando porque los otros se están hundiendo, más que otra cosa. Nos vas a hacer, Sandra, una mención sobre Bancamar, el banco más solvente de España. Nos vamos a ir a publicidad, pero ya les adelanto que, cuidado con esa historia que les estábamos contando de la propuesta pakistaní. Pakistán ha lanzado una propuesta que efectivamente nos decía Enrique Navarro, tiene toda la pinta de que Pakistán está leyendo la propuesta que ha pasado Irán. Bien, Pakistán ha dicho, venga, vamos a conseguir 2 semanas más y ahí lo cerramos. De momento Irán prácticamente ha reconocido la autoría de ese comunicado porque ha dicho, Irán se adhiere, claro, es el tuyo, qué graciosos. Pero es verdad que acaba de filtrar Reuters que supuestamente Trump en breve va a responder y va a decir que contesta a la propuesta pakistaní. Sí, está citando a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, a Caroline Leavitt, y lo que está diciendo es que el presidente de Estados Unidos está al tanto de esa propuesta de Pakistán, que la va a estudiar y que va a ofrecer una respuesta pronto. Bueno, pues haznos esa mención, vamos a publicidad y toda la información que tengamos se la damos inmediatamente a todos. Venga, pues ya saben, en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo hay que elegir seguridad y asesoramiento experto, y eso es precisamente lo que nos ofrece Bancamark, el banco con el ratio de solvencia más alto de la banca española y que cuenta con uno de los equipos de gestores mejor valorados. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, Bancamark es un banco para ti. Descubre en bancamark.es. Las 10:05, las 9:05 en Canarias.
En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, quedan 4 horas para que termine el último ultimátum que le ha dado Donald Trump al régimen iraní de los ayatolás. El presidente de los Estados Unidos ha amenazado con destruir Irán en una sola noche si no hay acuerdo. Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU ha asegurado esta misma tarde en Nueva York que su país responderá si Trump cumple con sus amenazas de ataque. Además, ha acusado a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra. Mientras tanto, Trump, acabamos de conocer que contestará pronto a la propuesta de Pakistán de extender ese ultimátum 2 semanas más, al tiempo que, por ejemplo, el Papa León XIV ha calificado de inaceptable la última amenaza del presidente de los Estados Unidos. Por otra parte, también hemos conocido que, en clave económica, Bruselas ha advertido a España de que bajar al 10% el IVA de los carburantes vulnera las normativas europeas. Bueno, y en cuanto a la corrupción sanchista, ya ha terminado la primera jornada del juicio por el caso Mascarillas. La vista oral se va a reanudar mañana con el testimonio de Álvaro Gallego, el conductor que llevó a la empresaria Carmen Pano a entregar 2 bolsas con 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE de Ferraz. La sesión de hoy ha finalizado con la declaración del empresario socio de Aldama, que pagaba el piso de Jessica en la Torre de Madrid, y con Virginia Barbancho, la técnico de la empresa pública Traxatec, que intervino en la contratación de Jessica Rodríguez. Me dijo que Jessica era sobrina del ministro, y a mí en ese momento sí que ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme, porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada. Nada, que se confirma que hay Sherlock Holmes en la administración española. Dios bendito. Hablando de corrupción, Carlos Cuerpo ha vivido hoy su primera sesión de control en el Senado como nuevo vicepresidente primero del gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del PP, Alicia García, le ha dicho que no se puede esconder como técnico porque ha aceptado ya ser el número 2 del sanchismo, es lo que ha dicho. Cuerpo ha contestado en su línea. Usted sustituye a la señora Montero. Esa señora Montero autoconvertida en María Jesús del Gran Poder. Y le pregunto si va a dedicarse como ella a proteger la corrupción. Usted ya no es el técnico. Usted es el máximo representante del sanchismo. Está a mi mano tendida, como ya lo ha estado en anteriores ocasiones, pero yo entiendo y espero que podamos tener también en esta Cámara un tono constructivo, porque es lo que esperan los ciudadanos. Bueno, y el presidente Adif por fin se ha reunido con las víctimas del accidente de Adamuz y les ha asegurado que España no tiene un sistema que detecte si las vías están rotas. En ese encuentro se ha celebrado a puerta cerrada y durante más de 3 horas. En esa reunión el presidente de Adif, Luis Marco de la Peña, ha descartado dimitir y ha dicho que el sistema ferroviario español es seguro, pese a que ha admitido que España carece de un sistema de detección de roturas de vía de tren. Las víctimas tampoco han conseguido saber nada nuevo de la ocultación de pruebas por parte de Adif o de la manipulación de informes. Lo ha dicho el presidente de la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper. No hemos sacado nada claro en esta reunión, salvo que el sistema ferroviario en España requiere de una profunda inversión y modificaciones. Hay que implementar sistemas de seguridad que hagan que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. O sea, el presidente de Adif nos dice ahora que España no tiene un sistema para detectar la rotura de las vías, cuando nos han estado vendiendo su ministro, Óscar Puente, que teníamos un sistema de 3.000 millones de euros, el más seguro que había habido nunca jamás, y no detecta que una vía está rota. Por cierto, los trenes auscultadores, ¿cómo les llamamos? ¿Los trenes auscultadores no pasan para auscultar si la vía está rota? ¿A qué se han dedicado? O sea, yo no sé quién está mintiendo más. Lo sé es que esto es una tomadura de pelo de un tamaño tan sideral que lo lógico sería que empezasen con responsabilidades penales del presidente de Adif hacia arriba. Y me refiero del presidente de Adif al ministro. Y un par de cosas más, Carlos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado en el Senado que el Guernica de Pablo Picasso no va a viajar a Bilbao, tal y como lo exigió el lehendakari Imanol Pradales el pasado 27 de marzo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Urtasun se basa en los informes de los expertos que desaconsejan el traslado del cuadro. Y una cosa más, porque mañana va a arrancar la campaña de la renta. Desde esta misma noche, a partir de las 12, todos los contribuyentes ya podrán presentarla de forma online. Bueno, y vamos a ir con un tema que tiene evidentemente muy enfadada a toda la gente de un municipio, Montefrío. Casi tendríamos que decir de 2,
porque en un municipio muy cercano de Granada ocurría, 24 horas antes, otro episodio con otro marroquí. Bien, en el municipio previo resulta que un marroquí intenta violar a la hija del dueño de un bar, de un restaurante, que la deja allí, y el pobre hombre recibe una llamada de su hija diciendo: papá, por favor, ven, me están violando. Bueno, allá que va. Incidente o ataque número 1. Ataque número 2. En Montefrío, que es donde se está montando en estos momentos toda la reacción por parte de la gente del pueblo, resulta que otro marroquí, hacha en mano, la lía a hachazos con un señor, con dos señoras. Con un señor de 70 años que, bueno, se consigue defender como puede con su bastón, pero acto seguido la emprende con 2 mujeres y aún además está bastante grave, está muy grave, en estos momentos ingresada en el hospital porque le da con el hacha directamente en la cabeza. Bueno, y hay ya reacción, vamos a escuchar por parte de la gente del municipio, de los pueblos, diciendo: aquí qué pasa, estamos desprotegidos, esto de qué va, por qué no hay más dotación policial, esto es una tomadura de pelo, y mientras una regularización masiva de inmigrantes que han entrado ilegalmente en España. A los que no se le piden antecedentes policiales. Efectivamente, bueno, y los penales no se comprueban, con lo cual no hay ningún tipo de antecedentes. Vamos a escuchar reacciones ya de los vecinos, intervenían en el programa En Boca de Todos, en 4, y hablaban de esta manera. Sí, se veía venir porque aquí no hay ningún tipo de seguridad. Nosotros queremos gente buena, gente que venga a trabajar, a buscarse la vida, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Nosotros lo que estamos en contra es de los delincuentes y de las personas que vienen a hacer daño. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y a trabajar, pero hay que tener una convivencia y respetar. Solo pedimos eso, y seguridad en el pueblo. Aquí en este pueblo estamos en contra de la violencia. Bueno, pues ya está habiendo movimientos por parte de los vecinos, como están escuchando, de decir por qué no se dotan más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué estamos como estamos? Y nosotros con quien lo vamos a hablar es con Mila Cívico, portavoz de Jucil, la gran asociación de la Guardia Civil. Mila, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la situación en estos momentos en Montefrío? Porque ha habido que dotar equipos de refuerzo, ¿verdad?, para contener o para mantener el orden público. Sí, bueno, para prevenir algún tipo de altercado o algún tipo, bueno, o sea, algún tipo de incidente extra, sí que es verdad que la Guardia Civil ha dotado de refuerzo en estos momentos a Montefrío, pero me dicen los compañeros que trabajan en la zona que ha sido una tarde bastante tranquila. Vale. Pese a las quejas vecinales, que son lógicas, porque no es normal que salga ningún individuo con hacha en mano a la calle. Pese a estas quejas que son más que normales y comprensibles, la gente está tranquila. Claro, es lo que me trasladan. Estamos, Mila, en mitad de una regularización. El gobierno dice que son 500.000 inmigrantes ilegales. Los informes de organismos económicos que no tienen ningún matiz, estoy pensando en Funcas, ningún matiz político, hablan de 840, 850.000. Informes policiales elevan esa cifra a 1.300.000, sin contar con la posibilidad de reagrupamiento familiar. Es decir, estamos en vísperas o en medio de una regularización muy fuerte. La propia policía está avisando de un efecto llamada. ¿Se han incrementado los equipos de Guardia Civil o de Policía Nacional para poder mantener la seguridad, orden público y demás, teniendo en cuenta la que nos viene? Si se refiere a si se han incrementado a nivel estatal, si dentro de lo que es la oferta de empleo público, sí. Las plazas han ido en aumento. En Guardia Civil, Policía Nacional lo desconozco. En Guardia Civil, que es donde al cuerpo al que yo pertenezco, este año han sacado cerca de 3.000, bueno, un poco más de 3.000 vacantes, de 3.000 plazas, perdón. Ha sido un poquito elevada en comparación con el año anterior, pero hay que recordar que tenemos un déficit de personal de más de 17.000 agentes, que este déficit va a ir en aumento si dentro de los próximos años la oferta de empleo público no sacan más plazas de ingreso a la Guardia Civil. Porque vamos, hay que recordar que lo hemos dicho muchas veces, perdón. Sí, dígame. No, que si había 17.000 de déficit y se dotan 3.000, 17.000 menos 3.000, 14.000 para abajo. Efectivamente, y hay que recordar que en los años 90 hubo el baby boom que llamamos nosotros en Jucil, en el que hubo vacantes, o sea, hubo plazas convocatorias de más de 5.000 agentes que ahora van a pasar a la reserva, en menos de 10 años pasan a la reserva por edad. Entonces, este déficit va a aumentar. Entonces, por mucho que quieran, hayan sacado en algunos cientos más este año, no va a paliar el déficit que tenemos. Necesitamos convocatorias mucho más grandes durante muchos años. ¿Y por qué no se hace?
Pues esto habría que preguntárselo al Ministerio del Interior, el por qué no se hace, cuál es el problema, porque la gente pasa a la reserva, la gente se jubila, hay gente que se va de los cuerpos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. O sea que es algo que no llegamos a entender. Y eso sin contar con el desmantelamiento que hay del cuerpo de la Guardia Civil en muchísimos sitios. Y sobre todo con los episodios cada vez más llamativos, notables. Claro, tú mencionabas el desmantelamiento, que es verdad, por ejemplo, en zonas como Cataluña, País Vasco, Navarra, el desmantelamiento de unidades que estaban funcionando de maravilla, como Consur, en el control del narcotráfico, las plazas vacantes que quedan sin cubrir, que nos estabas mencionando, pero es que además yo creo que habría que añadir el número de municipios o los casos crecientes en los cuales la población está diciendo aquí no contamos con agentes suficientes para protegernos. Es que es cierto, es que hay en puestos que se han cerrado, que se están reagrupando porque no hay personal. Y para montar una patrulla necesitan a una persona, a un guardia civil de un puesto y a otro guardia civil de otro. Para recorrer muchísimo territorio y muchísimos kilómetros que se están atendiendo un incidente, una llamada en un pueblo, para como tengan en otro incidente, otra llamada, van a tardar horas. Entonces, hace falta gente que se mentalicen que hace falta más personal de la Guardia Civil y mejores medios, porque luego esa es otra. Mila, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues las exigencias por parte de la población y las proclamas pidiendo por favor, necesitamos más protección, esto se está descontrolando, empiezan a ser el día a día. Y aquí nadie mueve un milímetro desde el Ministerio del Interior. No, y además cuando lo subrayan, no solo, quiero decir, está contando muy claramente esta portavoz del sindicato de la Guardia Civil, está contando una situación que realmente está ocurriendo. Dices, bueno, oye, es que es cierto que nos han reforzado en 3.000 personas, pero resulta que hay bajas y resulta que hay gente que se jubila y resulta que se mira para otro lado y nadie atiende. Oye, cuidado, que hemos anunciado una regularización de 500.000 personas. Han anunciado el gobierno. Vale, que seguramente serán más. Vale, muy bien. Toda gente que venga a trabajar, todo el mundo encantado, que aquí no hay racismo, ni xenofobia, ni nada parecido. Pero cuando ocurren episodios como los que estamos contando, que además no son... Bueno, este es un hecho aislado, pero luego hay otro hecho aislado y otro aislado y deja de ser aislado. Oye, estas cosas se tienen que tener en cuenta y hay que prevenir. A mí cuando decía la portavoz, esta historia de que son 3.000 lo que se ha sumado, y cuando lees, oye, creación de empleo público, no sé cuántos decenas de miles, digo, pero ¿y a quién están contratando? ¿Pero qué empleados públicos están contratando? Porque, y te dicen, hombre, es que también cuentan los militares, la Guardia Civil. Oiga, la Guardia Civil ya estamos viendo lo que son. ¿Qué empleados públicos? ¿Están contratando a cuñados para que vean a la Diputación de Badajoz? Porque es que al final es lo único en lo que estás pensando. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el dinero que se están gastando en esta historia? Y es una situación grave y no se trata de ser alarmista, simplemente de contar lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Porque es que estos episodios no es por ser agorero, pero cuando estás abriendo las puertas de la forma en la que estás abriendo, sin control, que aquí no se trata de cerrar las puertas a lo bestia, sin control. Aquí el que venga a trabajar y con los papeles en regla, pues te pueden pasar situaciones como las que estamos viviendo. Miguel Ángel. Sí, yo creo que al final, si le preguntan a la gente qué preferís, multiculturalismo o vivir seguro y tranquilo. O sea, es que yo creo que la gente quiere vivir tranquila, punto. O sea, lo que quiere es que haya fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suficientes que puedan mantener esa seguridad y que esto se regule, como dice Alejandro. O sea, esto lo que no puede ser multiculturalismo, somos todos muy guays y muy progres, que venga quien quiera, no se vigila si tienen antecedentes penales. Aquí entra cualquiera, porque si dices algo es que eres un facha, un xenófobo, un racista. Aquí hay un problema real desde hace muchos años en España. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues está agravándolo. Porque utilizan precisamente la inmigración descontrolada para seguir adulterando lo único que les importa, que es tener votos y votos y votos. Y entonces, como ese es su único objetivo, al final les da igual pues a toda esta gente que está sufriendo estas consecuencias, porque luego nos llevaremos las manos a la cabeza. Uy, lo que ha pasado en determinado pueblo, que van a la caza de no sé quién, que van a la caza de no sé cuál. La gente está hasta las narices y el gobierno no hace nada. ¿Qué solución dan a esta gente? No dan ninguna
una solución, No, mira bueno, al otro lado. Y Europa ya ha dicho que no, oye, porque Europa cuando dice, oye, que los regularizados en España cuando vengan al resto de Europa a instalarse, los vamos a devolver y se los vamos a mandar otra vez a Pedro Sánchez. Vamos a hablar ahora con Laura García, que es el equivalente a Mila Cívico, pero en Jupol, es decir, en la Policía Nacional, pero acaba de hacer un comunicado Donald Trump diciendo que están en negociaciones muy intensas Es lo con que Irán. está filtrando Fox News en estos momentos, que dice que efectivamente se encuentran negociaciones intensas con Irán a 4 horas, hay que recordarlo, ya menos de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Hormuz. Pues veremos en qué acaba toda esta historia, pero vamos a hablar con Laura García. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Laura, veníamos de hablar de la falta de medios, sobre todo de Guardia Civil en este caso, porque son zonas rurales. Estábamos hablando de Montefrío, de la que se está montando, con una persona, con un hacha, un marroquí, que hacha en mano, la emprende con 3 personas. Veníamos de hablar antes de otra persona, también marroquí, que intenta violar a la hija del dueño de un bar en 5 o 10 minutos, que se marcha el dueño del bar y la deja al frente del establecimiento. Por lo visto, para todo eso no hay medios para dotar más efectivos de Guardia Civil o de Policía Nacional, pero sí ha encontrado el ministro Marlaska medios para otra cosa, que a él le preocupa mucho. 872.000 euros en una campaña de vídeos para lavar su imagen. Toma ya. No habrá cosas más importantes en las que gastarse el dinero que en vez de chorradas, porque esto es básicamente hacerse propaganda para limpiar su imagen, pero vamos, es que no hay dinero suficiente que consiga eso. Los policías nacionales y guardias civiles no nos creemos esas fotos, no nos creemos esos vídeos. Entendemos que irán dirigidas a limpiar su imagen ante la ciudadanía, ocultándoles una realidad que es bien distinta, como hablabais de cómo suben los delitos más graves, y los ciudadanos lo que quieren y lo que necesitan es seguridad en las calles, no un postureo pagado con sus impuestos. Claro, porque aquí, claro, si empezamos a contar, alguno dirá, bueno, eso está barato, ¿no? Porque si de veras con esto lava la imagen de el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate porque los envió con falta de medios a enfrentarse contra las lanchas de los narcos. El cese ilegal, según el propio Tribunal Constitucional, del coronel Pérez de los Cobos. El invento que se hizo de determinados informes para desacreditar a ciudadanos, que se los inventó, los informes acusándoles en una manifestación del orgullo gay de las propias lesiones que recibían ellos. El invento del bulo del culo para intentar desacreditar a Vox y decir que era un partido antidemocrático. La camarilla que tiene montada en la Policía Nacional con una acusación de violación al propio DAO. Dice, no, si al final los 872.000 euros van a ser hasta pocos. O sea, si le funcionan, pero no sé, a mí se me ocurre, a lo mejor en vez de intentar contratar o de contratar y pagar con los impuestos de todos los españoles una campaña de imagen en vídeos, ¿qué tal si mantiene un Ministerio de Interior decente? Bueno, pues sería muchísimo mejor. Además, mira, precisamente en Cádiz, haciendo alusión a lo que comentabas, ha dado un discurso ya que forma parte de esta campaña, ha subido un vídeo presumiendo de su lucha contra el narcotráfico. ¿Contra el narco? Después de desmantelar la unidad Oconsol. Sí. Cuando vemos que los narcos campan completamente a sus anchas, que tienen un material infinitamente mejor que el nuestro, que se supone que tenemos que combatirlos y al final nos acaban matando, que los compañeros que luchan precisamente contra el narco se pagan de su bolsillo los desplazamientos porque no hay dinero para dietas, se adeuda, Carlos, a muchísimos compañeros, a cientos de todas las unidades repartidas por toda España, miles de euros porque no hay dinero en las cajas pagadoras para las dietas ni para nada más, y tenemos que pagar este dineral en fotos, mira, se las hago yo gratis, porque con ese casi 1 millón de euros estaríamos 1 milloncito más cerca de nuestra equiparación salarial y de tener una jubilación digna. Que se venga este próximo sábado, el día 18, a las 12 de la mañana, a la Puerta del Sol, a nuestra manifestación. Y si hace falta, les marco las fotos. Oye, me decían hoy, por ejemplo, que con los 872.000 euros que se va a gastar en vídeos para salir chupendilerendi, que se podrían comprar, por ejemplo, 1.000 pistolas Taser. Claro, es que hay muchísimo material. Mira, por ejemplo, en la lucha contra el narco, los compañeros van con el que tiene pues un chaleco que te para una 9 milímetros Parabellum, un arma corta, pero es que los narcos van con sus fusiles, van con armas de guerra. No tenemos ni siquiera placas cerámicas para los chalecos, cascos balísticos, unos escudos balísticos que paren toda esa munición. Es que vamos a pecho descubierto contra narcotraficantes que no dudan en quitarnos de en medio. Pero de verdad que no hace falta comprar material que es infinitamente más importante, que de eso dependen nuestras vidas, que de este postureo.
¿Sabes el problema, Laura? Aquí, si no quieres contestar, no contestes, que lo mismo te metes en un lío. Pero claro, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo no lo puede quitar a Marlaska? ¿Cómo no lo puede quitar? ¿Que cómo no lo puede quitar? Pues porque hace esto. O sea, esto que está haciendo Marlaska es lo que le están pidiendo que haga. Ellos buscan el debilitamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos buscan la eliminación de la presencia de factores de unidad de España en Cataluña, en País Vasco, en Navarra. Ellos buscan desmantelar la unidad Oconsur. No lo quita porque está haciendo lo que le están mandando. Laura, que un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Bueno, nos vamos a publicidad. Vamos a hablar con Domingo Soriano de todo lo que puede llegar después de este último ultimátum que negocio, pero últimamente me voy de ultimátum. Bueno, lo que puede llegar económicamente y todas las trampas que han colado en la medición del paro. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.